Les agradezco infinitamente que estén aquí el día de hoy a todos los medios de comunicación, por supuesto aquí a los coordinadores que me acompañan, a Osorio Chong del PRI y por supuesto a Mancera de PRD. Y quisiéramos, por mi parte, denunciar con toda energía la irresponsabilidad, opacidad, arrogancia e incompetencia de la Secretaría de Energía, de la Secretaria de Energía, Rocío Nale, y del director de Pemex, Octavio Romero Oropesa. El Congreso, con base en sus facultades, había citado a comparecer a estos funcionarios el día de hoy. Por la mañana, con insolencia e irresponsabilidad, enviaron un WhatsApp avisando que no cumplirían con este mandato. Estos dos funcionarios han demostrado ineptitud y desinformación, convirtiendo una buena intención en un verdadero desastre. Millones de familias, de trabajadores, de estudiantes sufren hoy en carne propia las consecuencias de la escasez de gasolina. Pemex es el responsable de producir energéticos suficientes para la nación. Su director, Romero Oropesa, ha sido incapaz de garantizar el suministro a todos los rincones de la República. La Secretaría de Energía no ha atinado ni siquiera a tener al día la información que tranquilice a la sociedad, explique los orígenes de este desastre y brinde explicaciones sobre su solución. Hemos refrendado nuestro respeto al Ejecutivo y nuestra disposición a buscar soluciones. El respeto es correspondido con esta actitud ordinaria. Presidente López Obrador, sus designaciones en el área de energía no tienen la preparación, la experiencia ni la disposición para ayudarle a usted y a servir a México. Siguen sin respuestas preguntas claves. ¿Cuánta gasolina hay en Pemex en este momento? ¿Cuál fue la producción de Pemex en diciembre y en enero? ¿Cuánto se importó en esos mismos meses? ¿Qué tiempo tenemos garantizado el abasto para todo el país? ¿Cuántas pipas se tienen a disposición de Pemex? ¿Cuándo se tiene previsto abrir los ductos? ¿Por qué no se importó a tiempo el aditivo para que pudiera funcionar la refinería de Salamanca? ¿Por qué desde el 9 de diciembre hay barcos atracados afuera de los puertos mexicanos si hasta después del 27 de diciembre se cerraron los ductos? ¿Por qué no han informado el nivel de inventario de las 10 terminales de abastecimiento? Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Nos hubiera gustado estar aquí comentando al respecto de la comparecencia que se está dando en la Comisión de Justicia de los que pretenden ser fiscal de nuestro país. O nos hubiera gustado también estar platicando al respecto de la comparecencia que hoy por la mañana se tenía por parte de funcionarios del Gobierno de la República. Y por eso es que lo decidimos hacer juntos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, del Grupo Parlamentario del PRD y su servidor, para hacer aquí pública nuestro rechazo a la intolerancia, a la falta de respeto al Poder Legislativo, que a partir de la comisión permanente, donde convergen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, fueron llamados estos funcionarios. Es inédito, es la primera vez que ocurre que funcionarios que son llamados por el Poder Legislativo a partir de sus atribuciones faltan a su responsabilidad. Faltan a su responsabilidad seguramente por no tener la información correspondiente. Efectivamente, como lo ha relatado mi compañero coordinador del PAN, primero por un tuit hoy en la mañana, después un oficio mandado por una subsecretaría que ya no existe, la de enlace con el Poder Legislativo, ya no existe, esa es la que firma este comunicado. Y después vimos a su coordinador en la Cámara de Diputados pidiendo una disculpa por los funcionarios, diciendo que había habido un sabotaje en un ducto ayer por la noche y que eso impedía a funcionarios a poder acudir a comparecer.
resulta que la más directamente involucrada en este tema, Rocío Nale, la secretaria de Energía, estuvo 2 horas parada al lado del presidente de la República hoy en la mañana, sin siquiera ocupar el micrófono, pero no pudo acudir a darle respuesta a los legisladores como se había comprometido. ¿Qué tan importante era el sabotaje que le permitió estar por la mañana 2 horas sin hacer expresión alguna y no acudir a San Lázaro con las y los legisladores para dar respuesta? ¿Por qué esta conducta? ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué no dar respuesta a todas las preguntas que se tienen para dar tranquilidad al pueblo de México? ¿Dónde están los detenidos? ¿Cuáles son las cuentas que han sido intervenidas? Los muchos detenidos. Solamente con conferencias, con señalamientos, de manera unilateral es como quieren resolver el problema. Para eso está hecho nuestro sistema democrático en este país, para poder dar respuestas unos a otros. Ellos siempre, Morena siempre exigía esto a otros gobiernos. Y ellos, que ahora son funcionarios, señalaban directamente a quienes teníamos una responsabilidad y ahí estábamos presentes. Hoy ellos se esconden, no dan la cara, no dan respuesta, solo dicen hay abasto suficiente de gasolina. Queremos saber, porque esto no se le ha explicado, si hubo compra del crudo ligero. El que no tenemos en nuestro país, el nuestro es pesado. Y que para eso son las refinerías, para hacer una combinación y tener el producto, la gasolina, que es la que se distribuye y se vende en el país. No se ha dicho si se compró, como se ha comentado, en diciembre y en enero. Estas y otras muchas preguntas tenemos hacia ellos. Exigimos que se presenten y exigimos que den ya respuesta. Apenas ayer vimos al director de Pemex interviniendo en una conferencia. Apenas ayer, después de 15 días de crisis. Ayer mismo la secretaria de Energía no pudo contestar a un planteamiento, una pregunta simple, o que debe de tener en sus tarjetas de diario uso la propia secretaria de Energía, de cuánto combustible se había comprado. Tienen que prepararse para poder dar respuesta no a la crisis, no a los legisladores, porque a ellos están obligados, al pueblo de México. Por eso es que estamos aquí presentes, exigimos respuestas, exigimos que se diga con toda puntualidad los alcances de esta llamada estrategia, que solo la saben ellos, solo la cuentan ellos, y no hay absolutamente nada de información. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día, buenas tardes ya. En el grupo parlamentario del PRD hemos reiterado el apoyo total a la lucha contra esta práctica llamada huachicoleo, es decir, el robo de hidrocarburos. Lo hemos reiterado en varias ocasiones, pero en el acuerdo político de la Comisión Permanente, todos los grupos parlamentarios coincidimos, y doy testimonio porque estoy en esta Comisión Permanente, en que era indispensable conocer a detalle varias de estas informaciones que han surgido, porque tenemos varias informaciones. Y les digo, por ejemplo, se dijo en un principio que la práctica de huachicol que más estaba lacerando al país era la que venía de los propios servidores públicos, y que ahí es donde estaba con mayor intensidad el robo de combustible. Después se dio una información de que el mayor robo es por el aumento de las tomas clandestinas. Después se dijo que la estrategia lleva a cerrar las tomas clandestinas para evitar el robo de combustible, y se quedó abierto el ducto de Veracruz. Entonces, todas estas interrogantes que en una sesión específica se plantearon, derivado de un punto de acuerdo,
por todos los grupos políticos son las que animaron a llevar a cabo esta comparecencia. Me parece que era una comparecencia muy importante. La manera en que se deja de atender a la comisión permanente me parece que tampoco es la correcta. Nosotros, reitero, en el grupo parlamentario del PRD queremos que se termine, por supuesto, esta práctica delictiva, pero hoy tenemos muchas preguntas, porque se ha hablado de que puede haber una deficiencia en los inventarios del combustible. Se ha hablado, como ya lo decía el coordinador del grupo parlamentario del PRI, que no se compró suficiente crudo ligero para refinar en la gasolina. Se ha hablado de que es exclusivamente el combate a la actividad delictiva la que está llevando a esta crisis. Y hoy todas esas preguntas siguen sin respuesta. Es lo que nos ha llevado a reiterar este llamado a que ya se informe. Es importante que comparezcan los servidores públicos, las servidoras públicas para que puedan explicarnos de qué se trata, realmente de qué se trata. Hoy, reitero, no tenemos respuesta a todas estas preguntas, están en el aire. Mucha gente sigue dudando y por eso estamos escuchando los spots en televisión donde dice sí hay gasolina. La pregunta es si hay crudo ligero, no es si hay gasolina. ¿Hay crudo ligero para poder refinar la gasolina o no lo hay? Es decir, son varias las líneas que todavía se mantienen ahí con las interrogantes que no nos han podido responder. Ahora se habla de que hay gasolineros que están posiblemente involucrados en muchas de estas cuestiones. Entonces, pues saber exactamente dónde están concentrando las líneas de acción y saber qué es lo que le espera al país en esta materia, porque como lo dijimos desde la primera vez, es un tema de seguridad energética del país, y esa seguridad de energía corresponde directamente a la Secretaría del Ramo por disposición expresa, y hoy no sabemos exactamente de qué se trata. Eso es lo que animó a la comparecencia, porque mucha gente decía, es que los grupos de oposición citaron a los secretarios, a los encargados, a la secretaria. No, fue un acuerdo político de todas las fuerzas políticas de que comparecieran. Y de repente pues se terminó esta comparecencia. Desde la mañana se ha señalado, y por eso nosotros estamos sumados a este llamado a que ya se informe, se defina, se explique si se importó el suficiente crudo ligero, si se tiene gasolina, por qué el ducto fue cerrado en su gran mayoría, digamos la red, no así el de Veracruz. Se habla de un nuevo pues sabotaje, se ha dicho. Entonces, si se habla de sabotaje, ¿hay una indagatoria ya por ese sabotaje? No hay indagatoria. Es decir, seguimos sin respuesta en todas estas interrogantes. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, si nos permiten, señores coordinadores, tenemos un listado de preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Les pregunta en primera instancia Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Que nos digan a quién para que podamos ir. Primero, si me permiten, buenas tardes al senador Osorio. ¿Qué le responde al presidente López Obrador? En repetidas ocasiones los ha acusado a ustedes, a usted que formó parte fundamental del anterior gobierno, del robo de Huachicol. Dice que ustedes los solapaban, incluso los ha acusado que al interior de Petróleos Mexicanos funcionarios estaban ligados con el robo de combustibles. Y luego, para los cuatro, si me permiten, ante esta conferencia de prensa estamos ante el nacimiento de un nuevo TUCOM, todos unidos contra Morena. Iniciaría por el final. Lo hemos dicho, estamos tratando con mucha seriedad. No estamos haciendo ningún bloque en contra de un partido político del presidente. Solo queremos que rindan cuentas a lo que están obligados ahora que son funcionarios. En segundo lugar, lo he dicho y quiero hoy reiterarlo. Primero, había una estrategia en el gobierno al que yo pertenecí, y es tan simple: preguntarles a los que ahora están al lado de ellos. Es tan simple que el señor presidente pueda voltear a ver a su secretario de la Defensa y preguntarle si es que existía una mesa, al secretario de Marina, a la Policía Federal, a la Secretaría de Hacienda.
porque muchos de los que hoy están participaron en esas mesas. Y la información al respecto de los detenidos, de los dos grandes grupos delincuenciales que en este momento recuerdo, uno que tiene que ver con Tamaulipas y otro en el Bajío con Guanajuato, y a los muchos otros más detenidos, ahí están sentenciados incluso. Por supuesto que fuimos sobre ellos, por supuesto que es un enorme problema, y por eso, por supuesto que también hemos dicho qué bueno que se siga atacando este problema que lesiona la economía del país. Pero no puede ser solo en la ocurrencia, no puede ser solo al aventón, al ahí se va. ¿Qué no se pensó que iba a haber un desabasto? ¿Qué no se pensó que entonces se tenía... Hoy escuchaba en la mañana a un diputado cuando siguió esta comparecencia con la falta de los funcionarios. Decía, es que si decíamos, entonces íbamos a alertar a los delincuentes. No tenían que decirle a nadie. Tenían que llevar la gasolina suficiente a los lugares donde iba a haber desabasto. Eso es tener una estrategia. No es pedirle a la ciudadanía tranquilidad y calma. No es decir, esto se va a resolver. Porque ya lo veremos en el tiempo, ojalá. Pero como lo ha comentado el senador Mancera, pues el más grande ducto, o en el noroeste, en el Sinaloa, donde está localizado o focalizado el robo de combustible, es donde menos se actuó. Entonces sí queremos respuestas, sí queremos que se hable con claridad, y por supuesto yo tengo respuesta para cada señalamiento al respecto. Nosotros hicimos toda una acción, se cerraron muchísimas gasolineras, se detuvieron a empresarios que decían que vendían cuando ni siquiera compraban producto, y toda la cadena delictiva. Sí se actuó, la mesa en la mayoría de las veces estuvo instalada en la Secretaría de Hacienda. Que pregunten, que no señalen, que pregunten, que le pregunten a la institución de la Secretaría de Defensa, de Marina, de Policía Federal, de Hacienda, que son por lo menos 4 de los integrantes que estaban en esa estrategia. Ningún funcionario de la pasada administración estuvo ligado al huachicoleo. Miren, nosotros hicimos todas las investigaciones al respecto. Y si teníamos señalado algún funcionario, algún trabajador de Pemex, se hacía la investigación correspondiente. No escondimos ninguna información nunca. Y si hoy tienen datos, información, que procedan, que sigan adelante, pero que lo den a conocer. Al senador Mancera y Curi sobre esta posibilidad de unirse en contra de Morena. Ya se contestó, yo creo que lo que ha respondido el coordinador no es ningún grupo en contra de nadie. Hoy es más bien pues la desatención a un acuerdo político que se tenía, en donde participaba el propio grupo mayoritario, porque votaron a favor. Es decir, el debate se abrió en la comisión permanente porque votaron a favor. Si ellos no hubieran votado a favor, no se hubiera podido abrir ese debate. Entonces, al final también se aprobó así, con el consenso de todos los grupos políticos, la presencia para informar, porque ellos mismos estaban claros de que había falta de información. Entonces, hoy lo que estamos reiterando aquí es eso, que sigue la falta de información. Todas las preguntas que ustedes podrían hacer, hay muchas que no se pueden responder, así como nos pregunta la ciudadanía, no podemos responder. Piensan que no estamos haciendo nuestro trabajo también. Yo no puedo precisar hoy si se compró o no se compró el crudo ligero. Tampoco sé por qué no se cerró el ducto de Veracruz o por qué está abierto el de Sinaloa. Es decir, todas esas preguntas, ¿cuánto va a durar? Porque ahora se dice que se van a comprar pipas, pues. Entonces quiere decir que va a durar más. No sabemos. Hoy no tenemos toda esa información. Rapidísimo comentarte que cada grupo tiene su agenda legislativa, inclusive Morena. Donde tengamos coincidencias con Morena, iremos junto con ellos. Lo que estamos viendo aquí el día de hoy es una falta total de respeto, no a los legisladores, sino al pueblo de México, incluyendo a los diputados y senadores de Morena que estaban citados hoy a las 9 de la mañana para este centro de trabajo. Gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Déjame atrás, si no, que lo voy a...
Gracias. Para preguntarle si bastará, es decir, con inconformarse o molestarse o pedir de plano la renuncia de estos funcionarios que, bueno, pues han hecho ustedes referencia que son unos incompetentes porque, bueno, pues no han respondido en 15 días pues ninguna pregunta, ni siquiera al propio presidente, que ayer le preguntaban a Ale varias cosas y no le supo decir nada. No sé si valdría la pena ya ir pensando en la renuncia de estos dos funcionarios. También preguntarles si en el caso de estos cierres de ductos, ustedes perciben una estrategia política, porque hablaban del cierre de todos los ductos menos el de Veracruz, que es donde, pues gobierna Morena, ¿no? Entonces, yo quiero saber si ustedes perciben detrás de todo esto también que hay un uso político de toda estrategia de cierres de ductos. Eso quisiera preguntarles. Y finalmente, sobre el fiscal general, preguntarles si finalmente pues vamos a acabar con un fiscal, como se ve, prefigurado, en el que, bueno, pues queda la terna prácticamente, pues la que ya había incluso anunciado desde hace meses el presidente López Obrador. Primero comentarte, yo siendo el presidente de la República, yo ya hubiera cuestionado fuertemente a estos dos funcionarios públicos. Primero que nada, Pemex tiene la obligación de abastecer a todo el país de gasolina y no lo está haciendo. La estrategia fue muy mal hecha, suponiendo, sin conceder que la estrategia hubiera sido realmente atacar al huachicoleo, pues no lo haces en el mes donde hay menor inventario de gasolina, que es en el mes de diciembre y empezando para enero. La otra pregunta que me decía sobre era... de la incompetencia, de si hay una estrategia política, incluso en el cierre de ductos. Para eso queremos que vengan, platicar con ellos y, por supuesto, exigirles respuestas a una gran cantidad de preguntas que no nada más las hacemos nosotros. Nosotros recibimos vía redes sociales cerca de 1000 preguntas que nos hicieron entre todos los senadores y diputados, que se le iban a pasar a dejárselas por escrito a las que no podían contestar, que son las generales que íbamos a ser nosotros. Hay una gran cantidad de incertidumbre y por supuesto que para eso era esta presentación de ellos. Y lo del fiscal, siguen ahorita en la Comisión de Justicia, se siguen entrevistando a los 27 posibles candidatos y estaremos viendo cada uno de los perfiles y proponiéndolos en las siguientes horas. Sí, senador, me gustaría también su respuesta al respecto de estas tres preguntas. Por favor. Gracias. Sí, exacto. Está mejor. Es más fácil. Miren, al respecto de los funcionarios, primero que vengan a dar la cara y que nos den respuesta. Hoy es lo que estamos exigiendo. Que yo creo que no es un asunto de bloque. Aquí debería estar Morena también exigiéndolo. Si la falta de respeto fue al Poder Legislativo, senadoras y senadores de todos los partidos y diputados de todos los partidos políticos. Entonces, hoy lo que estamos pidiendo es que se presenten y que no esperen un nuevo llamado. Que mañana inmediatamente se presenten y que traigan las respuestas que hemos planteado una y otra vez. Y hablas de una estrategia. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué les llevó a tomar primero un ducto, cerrar uno? Y si lo que se está planteando, también queremos saber. Lo que se está planteando es de aquí en adelante hacer la distribución por medio de pipas de manera permanente. Bueno, pues de verdad creo que entonces lo que se quieren ahorrar, según documentos oficiales de quienes estudian al respecto, que cuesta 15 veces más caro hacerlo por pipas que por ductos, pues lo vamos a perder de todos modos. Entonces, sí necesitamos respuesta. También, ¿no? ¿Perdone? La protección civil también, ¿no? Digo, son muchos temas al respecto de esto. Y yo creo, y es por eso estaba planteado que estuviera el secretario de Hacienda, que yo no creo que el secretario de Hacienda fuera a ver cómo sabotearon un ducto, tampoco se presentó hoy. Pues nos debe de decir qué impacto tiene en la inflación, qué impacto tiene en la economía, en los productos. Es muy importante que se informe al pueblo de México para que también tomen sus previsiones. Todas esas y muchas otras preguntas necesitamos hacerle a los funcionarios que hoy faltaron. Lo del fiscal, estamos en diálogo, estamos viendo qué voluntad política para que
vaya más allá de la terna que anunció el hoy presidente en campaña. Son 27 los que están ahí, pero hay unos que están con un vínculo totalmente directo al presidente. Entonces, estamos platicando todas las fracciones parlamentarias, es el compromiso. Yo espero que camine de una manera adecuada para evitar de saque malas interpretaciones de quien tendrá una gran responsabilidad en el país. Senador. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Buenas tardes, coordinadores. Preguntarles, ahondar un poco en el asunto de del impacto económico. La Concanaco dice que, bueno, ya con lo que ha ocurrido hasta ahora de desabasto, hay pérdidas equivalentes a 5,000 millones de pesos. ¿Ustedes definitivamente no le creen al presidente y a su gobierno de que esto será temporal? ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Se ha negado por parte de él y de su gobierno que pudiera haber un colapso económico o un desabasto generalizado? ¿Tienen confianza por las señales que están recibiendo? ¿Qué les dice de fondo a ustedes esta ausencia, además de que pudiera interpretarse como un desaire, pero qué les dice a ustedes de fondo la ausencia de estos funcionarios? E insistir un poco, ¿están tan agraviados como para que en un momento dado soliciten la remoción de esos funcionarios en sus cargos? Y finalmente, preguntarles, ya lo decía un poco el coordinador del PAN, pero ¿de verdad no va a contaminar esta desatención, por llamarlo de alguna manera, el periodo extraordinario que ya está en puerta, que inicia mañana y en el que se requiere pues mayoría calificada para las reformas que están agendadas? Gracias. Fueron varias las preguntas. Iniciaré por el final. Está muy claro el periodo extraordinario para qué es en Cámara de Diputados y para qué es en Cámara de Senadores. Tenemos que actuar con responsabilidad y abocarnos a esos temas. En el caso del Senado, en las comparecencias fueron prácticamente dado el aval de todos los senadores, de los que serán funcionarios de Relaciones Exteriores, y lo que nos falta es lo de la Fiscalía. Están en este momento compareciendo los 27 y reitero, hay un acuerdo. Entonces, no tenemos por qué contaminar. Si actuamos con responsabilidad, no tenemos por qué contaminar. Y así está de nuestra parte. En segundo lugar, miren, hay por una parte solamente la expresión del presidente de la República, porque ningún otro funcionario sale a decir nada, y por otro, cámaras, organizaciones que dicen si hay pérdidas, si van directamente al consumidor, si están subiendo los precios. Hace 5 días eran 1,500 millones, hoy hablan de 5,000 millones de pesos en un sector solamente, y no pueden tener oídos sordos a lo que se está dando a conocer por quienes son los directamente impactados, quienes representan a miles de consumidores o de organizaciones. Por eso es importante que se hable con claridad, que no solamente salga el presidente a decir lo que reiteradamente pide, confianza, que esto va a ser temporal, sino que salgan los otros funcionarios a decir los alcances y el impacto que va a tener. ¿Quién puede pensar que no va a tener un impacto en la inflación de este mes? Porque obviamente se han cambiado las circunstancias de cotidianidad de la vida de las y los mexicanos, en las compras, en las largas filas, horas de espera, de traslado. Eso es lo que tienen que explicar ellos, no nosotros. Y nosotros le estamos haciendo un llamado a su responsabilidad. ¿Por qué no acudieron? ¿Qué explicación tan mala encontraron para no acudir 4 funcionarios de alto nivel? Muy pequeña porque pues solamente lo dicen hoy en la mañana. Si ayer sucedió este evento, ¿por qué no lo hicieron desde ayer? Y es que lo que ha sucedido es que hay contradicciones entre ellos mismos, hay falta de conocimiento, no tienen elementos suficientes, no tienen explicaciones. Y todo lo está haciendo el presidente de la República, cuando los datos duros los tienen que tener las y los secretarios y los funcionarios del gobierno de la República. Ese es el llamado. Hay que enfrentar esta crisis y hay que enfrentarla con información y de cara a la sociedad. En el mismo sentido, yo te diría que no debe contaminar de ninguna manera. Son temas absolutamente
separados, son tareas distintas. Tenemos una responsabilidad como Senado de la República que hay que cumplir, y obviamente el análisis se estará haciendo de manera cuidadosa. Y por lo otro, sí es lo que subsiste, las dudas. Hoy no podemos responderles con precisión a ustedes, ni cuánto tiempo va a durar, ni si hay estrategia. No conocemos, no se conoce pues en qué va a consistir. Solamente sabemos las acciones que se van anunciando en el día a día. Unas que tienen que ver con cierres, otras que tienen que ver con más pipas, otras que tienen que ver con que pronto terminará, pero no sabemos, hoy no tenemos una fecha cierta. Y sí me parece que, reitero, pues teníamos un acuerdo político que hoy se dejó de cumplir, no se respetó. El Senado de la República tiene una tarea específica en el periodo extraordinario, la Cámara de Diputados tiene la propia, y nosotros estaremos cumpliendo a partir de mañana, después de la instalación, aquí en el Senado, la que nos corresponde. Por mi parte, decirte que por supuesto que no tiene por qué contaminar una cosa con otra. El tema de la cuantificación de los daños, etcétera, la misma autoridad tiene que dar su número, y por supuesto estaremos viendo a las cúpulas empresariales, inclusive locales, cuál es el verdadero impacto económico que ha tenido esto, que sin lugar a dudas lo ha habido, inclusive hasta la falta de recursos que debe de llegar por la falta de venta de producto para el propio gobierno. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Villarroel, de la agencia Notimex. Muchas gracias, coordinadores. Buenas tardes. Nos han expuesto cuál es la situación. Sabemos que los funcionarios no cumplieron con este compromiso que tenían. Decía el coordinador Mancera que pues ustedes han estado haciendo su trabajo, pero en ese mismo sentido, viendo la circunstancia de que los funcionarios federales no estuvieron en la comparecencia en la que fueron llamados, ¿qué sigue y qué herramientas tienen disponibles como legisladores para obligar a que estos funcionarios nos den la información que ustedes mismos están solicitando y que la ciudadanía pregunta? Mira, francamente, cuando te asiste la razón, esperar que por la misma sociedad civil nos ayude para que le apostemos a que estos funcionarios que le pagamos todos nosotros, pues verdaderamente hagan su chamba, y que verdaderamente vengan y nos den cuentas a los legisladores, quienes somos los representantes de los ciudadanos. Y como comentó el coordinador del PRI, aquí debería estar también el de Morena, para poder exigirle un respeto a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Hay diferentes caminos que estamos observando para exigir a los funcionarios den cuenta. Para eso se han creado también otras instituciones. Está el Instituto de Transparencia, que estamos pidiendo información. Entonces estamos analizando en el grupo parlamentario de PRI varios caminos para poder lograr tener la información y de esta manera informar adecuadamente a la ciudadanía. Ricardo Ortiz, del Heraldo de México. ¿Cómo están, senadores? Buena tarde. Sobre esta falta de competencia que dicen de los secretarios, de la Secretaría de Energía y del de Pemex, ¿ustedes les pedirían que renuncien a su puesto? ¿Le pedirían al presidente que revalore otros perfiles que pudieran enfrentar mejor este tipo de problemas que pudieran acontecer durante su sexenio? Y otro tema, sobre el tema de la Fiscalía. En particular, usted, senador Osorio Chong, hay un candidato que fue procurador de justicia durante su sexenio al frente del gobierno de Hidalgo, y también hay otros candidatos que han estado ligados al PRI y a Morena. ¿Esto no entorpece o no ensucia un poco el proceso del próximo fiscal general? ¿Qué tendrían que hacer o cuál va a ser el posicionamiento para impedir que justamente sea autónomo y no dependa tanto del gobierno, ni tenga vínculos a exgobiernos ni a partidos políticos? Gracias. Mira, respecto a la primera pregunta, eso sería lo fácil, su renuncia. Lo que creo que es importante es que se presente, que dé la cara y que dé la opinión. Eso es lo que... A ver. ¿O este? ¿Sabes qué le vamos a preguntar? Bueno, decía que eso es lo fácil, decirles que pedir su renuncia. No. Hay que dar la cara, hay que venir a explicar, hay que dar la información respectiva. Eso es lo que estamos exigiendo. No escogemos el camino fácil y ni siquiera esa es nuestra intención.
Queremos que muestren sus capacidades por las que fueron ellos puestos en estos espacios tan importantes, y ya después hablaremos, pero hoy queremos respuestas. Y los que se registraron, que fueron 54, y que después se vio que llenaron los requisitos 27, están en su derecho de hacerlo. Por supuesto que están en toda su libertad de haberse registrado. Eso es lo que tenemos que hacer en la segunda parte, lo que estás planteando. El ver que todo este procedimiento no sirva para que nos manden a los 3 que nos anunciaron hace ya un año. Que verdaderamente demuestren su cara democrática que han ellos dicho que tienen, y que se mande una terna que no tenga liga, cercanía o intereses con el gobierno actual, y que sirva para procurar justicia hacia los mexicanos y no para recibir indicaciones. Tenemos que analizar todo lo al respecto. Hoy estamos primero en cuáles van a ser los que se van a mandar de regreso, y después cuál sería, si es que hay un mujer o hombre que represente verdaderamente autonomía y conocimientos y libertad para tomar decisiones al respecto de un tema tan importante como es el de estar al frente en la Fiscalía General de la República. Y el que se ganó el derecho a poner a los ejecutivos que lo van a acompañar durante el tiempo que él disponga, el presidente de la República. Yo le puedo hacer una sugerencia, y a todas luces está que falta capacidad, no solamente por lo que pasó aquí, por ejemplo, en lo de Pemex, también cuando manda funcionarios de Pemex a dar una tranquilidad y confianza para la empresa Pemex, lo que pasa es el efecto contrario, y por eso en Nueva York nos suben la tasa de interés y estamos pagando 10,000 millones de pesos más este año. Y en lo que se refiere al tema del fiscal, pues tenemos que entender que el fiscal general de la República debería ser la columna vertebral del nuevo sistema de justicia en el país. Desgraciadamente no quisieron cambiar el artículo 102 constitucional, por lo tanto tenemos que ir a cómo estaba el procedimiento antes. El procedimiento es este, y tenemos que ver cuál es la mejor opción y buscar un fiscal que le sirva al ciudadano y que no le sirva al poder. La penúltima pregunta es del señor Francisco Garfias. Hola, buenas. Ya tengo yo algunos añitos cubriendo esta fuente. No tengo memoria de un hecho parecido, por lo menos desde el 89 para acá. Yo quisiera preguntarles si no perciben el riesgo de que esto sea el principio de un sometimiento del poder legislativo al poder ejecutivo, si con la minoría que hay en la oposición sería posible, o hay alguna idea de cómo contrarrestar esto, que a mí me parece un abierto desdén al poder legislativo, lo que ocurrió esta mañana en San Lázaro. Coincido con usted, fue un desdén, y no sabemos si fue por miedo, por no querer dar la cara, por arrogancia, por soberbia. El caso es que, o por una inclusive estrategia de que ya quieran empezar a confrontarse con el poder legislativo. Creo que fue una muy mala decisión, y eso solamente nos lo dirá el tiempo. Y lo que sí les puedo asegurar es que del Partido Acción Nacional estaremos siempre muy firmes como oposición, y muy gallardos para poder denunciar estos tipos de actos que sin lugar a dudas le pegan no solamente a los senadores, sino le pegan realmente al pueblo de México, y aquí es donde pedimos el apoyo de la sociedad civil organizada para que se den cuenta de lo que está ocurriendo. No tengo tantos años, pero tampoco lo recuerdo. Y en el tiempo que llegué aquí hace un momento, me informaban que no hay hacia atrás en la historia una nota que nos diga que hubo este tipo de acción. Cuando ha llegado a pasar algo similar, se hace con tiempo suficiente, por oficio y con oficinas que sí existen.
o lo hicieron por medio de una oficina que ya no existe y lo hicieron al 8:45, tal cual lo estoy diciendo. Ahí estaban todos los legisladores. Sí es un desdén, es el no reconocimiento al equilibrio de poderes, es el no reconocimiento que este país no es solo el ejecutivo, hay el legislativo. Por eso tenemos tanto cuidado al momento de las decisiones, como la Guardia Nacional, que prácticamente quiere desaparecer nuestro orden federal y entonces evitar que los municipios y los estados asuman su responsabilidad en el tema de seguridad. Y por eso vamos a estar muy atentos a todos los temas para ahí sí cuidar, y de nuestra parte buscaremos acercamiento con otros grupos parlamentarios y evitar un trato al Poder Legislativo, que es el gran equilibrio que tiene este país, para evitar tomas de decisiones unilaterales que lesionan a las y a los mexicanos. Fue a la comparecencia de los... La última pregunta es de Iván Saldaña, de Grupo Imagen. Gracias, senadores. Nada más unas precisiones. Si el día de mañana se va hasta el día de mañana a hacer la lista de los 10 candidatos a fiscal, hasta el día de mañana o hoy por la tarde noche, y si van a esperar a que cierre el extraordinario hasta que el presidente después mande su terna, en dado caso de que se apruebe mañana en el pleno esta lista de 10. Y la tercera nada más sería que nos dijeran de manera clara si ustedes van a dar un voto a favor. Damián Cepeda, el senador del PAN, nos dijo que nos adelantó que él no va a avalar que una terna o una lista de 10 incluso, donde vengan los personajes ya perfilados por el presidente López Obrador, que en enero del 2018 ya adelantó Verónica de Guibés y Bernardo Batis como sus propuestas para fiscal. Gracias. El extraordinario está llamado para 2 temas, se agotan los temas y se cierra el periodo. No tenemos que esperar la respuesta del Ejecutivo y no tenemos que esperar si resuelven otros temas en la Cámara de Diputados. Entonces, deberá terminar al agotarse esos 2 temas. Y respecto a los nombres de la lista de por lo menos 10, nosotros esperamos encontrar un acuerdo entre el día de hoy y por supuesto hasta el día de mañana. Buscaremos platicar y dialogar para buscar un entendimiento. Estas son de las que necesitan 2/3 partes. Estas son de las que tienen que dialogar, de las que no se pueden hacer a un lado, de las que no pueden decir que están abiertos a escuchar y a hablar y a debatir y a aplastar con su mayoría como lo han hecho en otras decisiones. En estas sí tienen que dialogar y en estas sí tienen que buscar un acuerdo con fracciones parlamentarias diferentes a las de ellos. Esperamos que así suceda y poder tener un buen acuerdo que le sirva al país. Muchas gracias a todas y a todos y gracias por su espera.